Por si las moscas, bájate de esa nube. Más vale prevenir que curar. Es por tu propio bien. Estos son algunos de los refranes que les voy a enseñar hoy en Spanish Colombiano. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. En la descripción puedes encontrar el enlace a estos sitios y a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. Esta es la segunda parte de refranes. Recibí muy buenos comentarios de la primera parte, de los refranes más populares en español. Y es por eso que decidí hacer esta segunda parte. Este tipo de contenido está enfocado a personas con un nivel intermedio o avanzado, ya que los refranes o modismos son algunas veces difíciles de entender. Sin embargo, aquí voy a hacer lo mejor para enseñarles estos refranes. Empecemos con el primero. Número 1. Por si las moscas. Por si las moscas. Por si las moscas. Es una manera de prevenir consecuencias desagradables una vez se ha realizado una acción como medida de prevención. En inglés sería algo como just to be in the safe side. Por ejemplo, si mi novia me dice, Jorge, vamos a salir a caminar, yo le respondo, sí, pero voy a llevar el celular conmigo por si las moscas. Es decir, que por si alguien me llama o pasa algo en la caminata, es bueno tener el celular para llamar. Número 2. Más vale prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. Esto significa que es mucho mejor evitar que algo malo suceda antes que tener que solucionarlo una vez ha pasado. En inglés sería algo como better safe than sorry. Mejor prevenir que curar. Un ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá me daba cada mañana vitamina C para que no me diera gripa. Ella siempre me decía, es mejor prevenir que curar. Más vale prevenir que curar. Número 3. Bájate de esa nube. Bájate de esa nube. Se utiliza para llamar la atención de una persona que fantasea o idealiza una idea. En inglés sería algo como don't dream. Bájate de esa nube. Bájate de esa nube. Un ejemplo sería, hace un año mi amigo me estaba diciendo que iba a viajar a Europa. Yo le dije, bájate de esa nube, porque por la pandemia no se puede viajar. Bájate de esa nube. Número 4. Estar más fresco que una lechuga. Estar más fresco que una lechuga. Hace referencia a estar descansado y energético para hacer alguna actividad. En inglés sería algo como be as fresh as a daisy. Estar fresco como una lechuga. Por ejemplo, el fin de semana dormí más de 20 horas y esta semana estoy fresco como una lechuga para ir a trabajar. Fresco como una lechuga. Número 5. Dar la cara. Dar la cara. Dar la cara. Significa confrontar una situación desagradable que se causó por alguna acción realizada por uno mismo. Dar la cara en inglés sería como face the music. Dar la cara, face the music. Por ejemplo, José olvidó su billetera para ir al supermercado. Ahora le toca dar la cara
y decirle a la cajera que no tiene dinero. Número 6. Por tu propio bien. Por tu propio bien. Por tu propio bien. Es hacer algo por otra persona en beneficio de esta. En inglés sería algo como for your own sake, por tu propio bien. Ejemplo, por tu propio bien debes usar tapabocas para ir al hospital porque no quiero que te contagies de alguna enfermedad. Hazlo por tu propio bien. Número 7. Meter la pata. Meter la pata. Significa cometer un error o hacer algo malo. Meter la pata equivale en inglés a I put my foot on it. Meter la pata. Por ejemplo, metí la pata en el trabajo al cerrar el archivo sin guardar. Ahora debo hacer todo desde cero. Metí la pata. Número 8. Estar lloviendo a cántaros. Estar lloviendo a cántaros. Se utiliza cuando llueve mucho o llueve demasiado. Esto en inglés significa o equivale a It's raining cats and dogs. Llueve a cántaros. Llueve a cántaros. ¿Cómo utilizarlo? Un ejemplo sería: ayer en la noche llovió a cántaros y hoy la ciudad amaneció inundada. Llover a cántaros. Número 9. Costar un riñón. Costar un riñón. Significa que algo vale mucho, que tiene un costo muy elevado. En inglés sería equivalente a decir it costs the earth. Cuesta un riñón. ¿Cómo lo usan? Les voy a dar un ejemplo. El nuevo computador de Apple cuesta un riñón. No creo que lo pueda comprar. Cuesta un riñón. Número 10. Ser mala leche. Ser mala leche. Ser mala leche. Se utiliza para expresar que alguien está enfadado o enojado. Ser mala leche equivale en inglés a decir to be pissed off. Por ejemplo, Andrés estaba ayer mala leche porque su equipo de fútbol perdió el partido. Él estaba mala leche. Número 11. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Se utiliza cuando se quiere expresar que el mundo es un lugar pequeño. En inglés equivaldría a decir algo como what a small world. El mundo es un pañuelo. Por ejemplo, ayer me encontré a un amigo de Manizales, Colombia, acá en Melbourne. Definitivamente el mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Número 12. Cruzar los dedos. Cruzar los dedos. Se utiliza cuando se quiere desear buena suerte a un acontecimiento o a alguna persona. Cruzar los dedos significa en inglés finger cross. Cruzar los dedos. Un ejemplo sería decir cruza los dedos para que mañana no llueva y podamos ir al picnic. Cruza los dedos. Número 13. Como si estuvieras en casa. Como si estuvieras en casa. Se utiliza cuando se quiere hacer sentir a una persona cómoda en un sitio. Como si estuvieras en casa equivale en inglés a decir make yourself at home. Por ejemplo, si llegas a un restaurante y el mesero te dice siéntase como si estuviera en casa, es decir,
siéntete cómodo, como si estuvieras en casa. Número 14. Depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. Se le dice a una persona la cual está encargada de tomar una decisión. Depende de ti equivale en inglés a decir it's up to you. Depende de ti, it's up to you. Por ejemplo, mi novia me dice, vamos al cine o al zoológico. Y yo le respondo, depende de ti. A mí me da igual. Depende de ti. Y la última, número 15. Mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca. Se utiliza para decir que aunque algo no se ha hecho a tiempo, por lo menos se hizo. Mejor tarde que nunca equivale en inglés a decir better late than never. Más tarde que nunca. Por ejemplo, ayer mi amigo Juan cumplió años y olvidé decírselo. Hoy lo llamé y le dije, Juan, feliz cumpleaños. Es mejor tarde que nunca. Es mejor tarde que nunca. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado estos refranes. Vamos a recapitular rápidamente para hacer un recordatorio de los refranes. Número 1, por si las moscas. Número 2, más vale prevenir que curar. Número 3, bájate de la nube. Número 4, estar más fresco que una lechuga. Número 5, dar la cara. Número 6, por tu propio bien. Número 7, meter la pata. Número 8, estar lloviendo a cántaros. Número 9, cuesta un riñón. Número 10, ser mala leche. Número 11, el mundo es un pañuelo. Número 12, cruza los dedos. Número 13, como si estuvieras en casa. Y número 14, depende de ti. Y finalmente el último, número 15, mejor tarde que nunca. Esta es una muy buena manera de ustedes mejorar su español. Estos refranes son vocabulario y cosas que se usan en un nivel avanzado de español. Sé que es complicado aprenderlo solo una vez, viendo o escuchando esto una sola vez, pero pueden ver este video las veces que sea necesario para que mejoren su español. Y si están escuchando esto en el podcast, guarden esto en favoritos y cuando quieran aprender algo nuevo y avanzado, pongan este episodio de refranes. Ahora lo que necesitas hacer, ya que aprendiste estos 15 refranes, es irte a este video donde te muestro otros 15 refranes para que mejores tu español. Entonces nos vemos en este video. Dale aquí y ahí nos vemos.